Uno de los debuts más impresionantes que recuerdo en el horror moderno sin duda es el llevado a cabo por los hermanos Philippou, uno de los puntos de partida más explotados del cine de miedo adolescente, pero ejecutado de manera diferente, tanto por argumento como por ese equilibrio perfecto entre los códigos del cine independiente junto al más mainstream. Distribuida por A24, uno de los éxitos inesperados de 2023. Talk to Me. Uno de los pocos casos en estos tiempos en los que una peli viene inflada con una crítica extremadamente positiva antes de llegar a las pantallas y termina resultando todo lo bueno que prometía. Háblame no cae en clichés sencillos en una trama con maldición a romper y un grupo de jóvenes intentando sobrevivir. Sabe dar una vuelta a todo resultando fresca y dentro de lo posible original e interesante gracias a esa mano, a lo que esconde, a dónde lleva y lo que trae consigo. Con un muy buen gusto para la construcción de atmósferas y de escenas de terror donde los pocos jumpscares funcionan y el miedo llega gracias a esa elaboración de personajes, desenfoques de cámara, siluetas en la oscuridad y a lo que no vemos pero imaginamos. Con un final redondo y una secuela en camino gracias a la taquilla que ha hecho y al público, ha nacido una nueva franquicia que veremos hacia dónde va. La sorpresa inesperada con la que no contaba y que me resultó gratificante y estimulante por muchísimas cosas. Y creo que es imprescindible no saber absolutamente nada de ella para disfrutarla lo máximo posible. Porque Significant Other comienza como una historia más, algo que parece no nos puede decir nada nuevo. Todo empieza con el típico relato de una pareja que decide pasar unos días solos acampando en mitad del frondoso bosque. Aunque lo primero que notamos diferente es enseguida la relación entre ellos. Algo parece haber sucedido hace poco, algo traumático o extraño, pero hay que olvidarse de todo lo que pensamos que puede pasar y dejarse llevar, porque no es para nada lo que se ve venir. Poderosa en su inesperado guión, en sus vueltas, subidas y bajadas, pero sobre todo, que es por lo que me dejó un pozo tras su cierre, poderosa en su mensaje. Cinta que va más allá y que se atreve a abordar la ansiedad y la depresión de forma sobrenatural, pero potente y poco habitual. No leáis sinopsis, no veáis trailers. Interesantísima producción de Paramount Plus, donde además repite Maika Monroe como protagonista absoluta. Una idea que no llega a ser original del todo en su origen, pero que se va enredando y nos confunde sin saber qué pasa realmente hasta bien entrados en ella. Son es la inesperada propuesta irlandesa dirigida por Ivan Kavanagh, que ya dejó gran sabor de boca con su ópera prima, El Canal. Lo que parece comenzar como una peli de fantasmas acaba siendo otra cosa. Una madre y su hijo que viven solos, una noche son asediados por la visita de un grupo de personas que se cuelan en la habitación del pequeño. Desapareciendo sin dejar rastro, al día siguiente el niño comienza a mostrar signos de una extraña enfermedad que parece conducirle directamente a su final. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues no seré yo quien os lo cuente, ya que es una peli que hay que disfrutar sin apenas spoilers. Una de las pelis que más controversia han generado en cuanto a opiniones de diferentes tipos ha sido la última cinta de Ben Wheatley, cosa también muy habitual en sus trabajos y que aquí pues ha vuelto a pasar. Un mundo postapocalíptico con algo detrás que traspasa cualquier tipo de lógica. In the Earth nos pone delante de un devastado planeta en el que la humanidad se encuentra en mitad de una pandemia que está acabando con todo. Un tipo de virus muy similar al que todos conocemos y el cual está pendiente de vacuna y erradicación. Una pareja de científicos serán los encargados de meterse de lleno en el bosque para localizar a un tercer personaje que se cree desaparecido y que puede tener la llave para la cura de este mal. Pero lo que se van a encontrar es tanto la maldad humana como algo sobrenatural, una especie de entidad mística conectada que sobrepasa los límites de la razón y la comprensión humana. Una rareza no apta para todo el mundo que merece la pena al menos conocer. ¿Qué de tiempo hacía que no disfrutaba de un slasher como he disfrutado con lo nuevo de Eli Roth? Más allá de lo burra que imaginaba que podría ser teniendo a quien tiene en sus mandos, su ritmo, su villano, su dinámico desarrollo, su impactante escena inicial en el supermercado y algunos momentos realmente inspirados compensan de sobra algunos puntos flojos que pueda tener. Black Friday, Thanksgiving ha sido una de las últimas sorpresas en llegar. No destaca por su grupo de protagonistas y sí, puede que la identidad del psicópata enmascarado se vea venir enseguida, pero todo lo demás es genial. Además, eligiendo a la perfección el momento de su estreno, siendo lo gore y macarra que necesitaba una premisa como la que tiene. Entra de maravilla y realmente, oye, como slasher es de lo mejor de los últimos años. Rápida, disfrutona, al grano y lo dicho, para mí muy divertida. Por cierto, ya está en marcha su segunda parte.
quizás la más irreverente y loca de toda la lista, una pequeña sorpresa con la que no contábamos. Spree nos cuenta cómo un conductor de Uber, interpretado por Joe Keery, Steve en Stranger Things, planea hacerse viral y ganar seguidores. Harto de que nadie vea su contenido y que apenas tenga repercusión y followers, decide trazar un macabro plan para lograrlo. Llena de mala leche, con diálogos absolutamente hilarantes y con el rey del pastel, el gore desmedido y abrupto. Grabado con la cámara del coche y mezclado con imágenes en las redes sociales del protagonista, estamos ante una peli muy rápida, entretenida, muy desenfrenada a nivel narrativo y que no deja de volverse más y más loca según va avanzando. Alguien siempre está ahí, siempre observando, siempre siguiendo cada uno de tus pasos detrás de ti, haciendo que te obsesiones con la idea de que nunca estás a solas, que siempre te está mirando. Eso es Watcher, protagonizada por Maika Monroe, la cual se muda junto a su novio a Rumanía, donde él ha encontrado trabajo y donde, más allá de la dificultad del idioma y de sentirse perdida en un lugar lejano y muy diferente, algo va mal. Esta, que se encuentra casi todo el día en casa sin salir de su apartamento, se da cuenta de que alguien desde una ventana del edificio de enfrente la mira en la oscuridad. Una sombra que comienza a estar presente y que cada vez parece aproximarse un poquito más. ¿Quién es? ¿Está relacionado con la reciente ola de asesinatos en la ciudad? ¿Es paranoia o realmente está en peligro? Sin inventar nada nuevo, pero sí capaz de dar bastante mal rollo y sentir una gran empatía con su protagonista, Watcher es de esos thrillers de terror destinados a ser recordados por la capacidad de hacértelo pasar mal. Creo que fue una de las más esperadas, había muchas ganas de descubrir si era tan salvaje como queríamos, de qué manera enlazaba con la original, cuánto de Raimi nos iba a dejar ver, si se iba a parecer más al remake de Fede Álvarez, si sería más bruta que terrorífica o al revés, y no sé a vosotros, pero a mí la nueva de Evil Dead me encantó siendo lo que pretende de forma directa. La secuela / reboot de una de las franquicias más queridas en el género, con Lee Cronin a los mandos, director de The Hole in the Ground, nos alejaba del bosque de las historias anteriores de la saga para situarnos en un edificio de la gran ciudad, hasta el apartamento de una madre, su hermana y los hijos de esta primera. Un reencuentro que iba a terminar con una macabra fiesta de sangre capaz de llevarse por el medio a todo personaje que se le ocurriese aparecer en pantalla. Una actualización muy Evil Dead en lo exagerada y bruta que resulta, quizás con un tono más genérico y poco sorpresivo, pero tremendamente divertida y dinámica. No me gusta tanto como la versión de 2013, pero creo que es innegable su sello en lo de ser violenta y visualmente impactante. Si Sam Raimi dirigiese un remake de Evil Dead, estilo cámara en mano, creo que sería algo muy parecido a esto. Una película que se atreve con el terror y la comedia más loca y, sorprendentemente, le sale extremadamente bien. Deathstream nos lleva tras los pasos de un polémico creador de contenido en internet que, después de haber sido bastante odiado y penalizado por algunas actitudes, decide regresar por todo lo alto, pasando la noche en una supuesta casa abandonada y retransmitiéndolo todo en directo, en stream, colocando varias cámaras por todo el lugar. Obviamente no le sale nada bien y es perseguido por el mal que allí habita. Una gamberrada que funciona a la perfección y resulta de lo mejor del subgénero en los últimos tiempos, capaz de hacerte pegar un bote y en la siguiente escena sacarte una sonrisa con algún momento totalmente absurdo. Bien dirigida, sobre todo bien montada y muy funcional. Personalmente, lo nuevo de los Warren me sorprendió para bien gracias a su cambio de estilo, olvidando ese terror sobrenatural y tornando más al thriller de suspense puro repleto de misterio. Porque sí, aún encontrándose lejos de sus dos partes anteriores, la tercera de The Conjuring es un soplo de aire fresco que revitaliza la franquicia tras tanto spin-off intrascendente. En esta ocasión, Lorraine y Ed se enfrentarán a un caso de posesión en el que hacer frente a la presencia demoníaca instaurada en el cuerpo de un joven. Sin inventar demasiado, pero sí con un gran apartado técnico y un desarrollo atípico dentro de lo que se podría esperar, lo nuevo de la marca creada por James Wan engancha, y sin dejar a un lado los jump scares, sí que los arrastra a un segundo plano para contarnos una historia que nos suena por otros derroteros orientados a otro género. Cinta que ha dividido mucho al público. ¿Vosotros en qué barco estáis? Toca hablar de una de las que más ganas había de echar un ojo, atrasada y aplazada en varias ocasiones y que al final, ya casi cuando yo el primero no se esperaba mucho de ella, Antlers. La cinta de Scott Cooper producida por Guillermo del Toro es un triste y gris viaje junto a un niño que esconde en su casa algo que poco a poco comienza a amenazar a todo el pueblo en el que vive.
Con una fotografía que le otorga la ambientación oscura y deprimente necesaria acorde a lo que se nos cuenta, los caminos y lecturas que ofrece regalan un relato de terror orquestado con un trasfondo dramático donde los miedos y trastornos del pasado se mezclan con otros sobrenaturales y mitológicos, con una criatura siempre enigmática que pocas veces se ha tratado en la historia del cine. Sin ser perfecta, creo que la espera finalmente ha terminado mereciendo la pena. Ha pasado sin pena ni gloria, no he visto a casi nadie recomendarla o hablar de ella, pero a mí me metió en su micromundo muy dentro, sumergiéndome en ese convento, en ese misterio y junto a esas monjas. Una peli de notable para mí, pero que gana aún más nota una vez se desenreda y se presenta su final. Su significado. Una joven viaja a una remota isla escocesa después del supuesto suicidio de su hermano, sacerdote, tras arrojarse por un acantilado. Convencida de que el fallecimiento de este no ha sido tal cual se lo cuentan, lo que descubre tras esto es mucho más perturbador. Contemplativa en sus formas, el nuevo trabajo de Christopher Smith, tras Triangle, Creep o Black Death, es una sugestiva historia con el bien y el mal en constante lucha como telón de fondo, en un lugar lleno de secretos donde nada encaja. Con plot twist final que va más allá y arriesga, llegando desde la metáfora al mismísimo fin de los tiempos. No os digo nada más, dadle una oportunidad a ver qué os parece y decidme qué pensáis de ella. Un drama de terror oscuro que, aparte de saber crear un clima denso y tenebroso, tiene más lecturas de las que parece. Relic nos lleva hasta una vieja casa donde una madre y su hija viajan para buscar a la abuela de la familia, la cual lleva unos días desaparecida. Pero si es terrorífico pensar no saber dónde está o qué ha pasado con ella, más miedo va a dar cuando aparezca. Una peli con fuerte carga dramática y que nos muestra, además de un horror sobrenatural, la tristeza y los estragos de la edad, y la demencia quizás como pocas películas han sabido retratar. Lo destructivo de las relaciones familiares rotas, la realidad gris tras la apariencia en redes sociales, la soledad de la adolescencia y las ganas de gritar y de tomar la vía de escape más inoportuna y peligrosa, pero con monstruo de por medio. De todo eso nos habla Hatching o Ego. Una joven se encuentra en mitad del bosque un huevo y decide comenzar a cuidarlo. A medida que eso va creciendo y resulta más difícil de ocultar, las cosas van volviéndose más extrañas entre los miembros de la familia protagonista, estallando todo cuando la criatura nace y, bueno, lo que viene después es simplemente maravilloso. Llena de símiles y de metáforas que nos hablan de ese otro yo que se oculta bajo nosotros deseando salir cuando no puede. Un doppelganger como nunca has visto. Una de las pelis más especiales de los últimos tiempos. Es impresionante cómo Brandon Cronenberg logra con cada largometraje dejar un pozo en el espectador, más allá del refinamiento estético o de ese gusto por lo alucinógeno que casi ya forma parte de su firma, con argumentos que parten de una sencillez casi carente de expectación y de cómo se terminan transformando en complejos fragmentos y capas, con lo más visceral en cuanto a lo que nos enseña, retorcido y físico con el sufrimiento de sus protagonistas, y a lo más alegórico y metafórico de los conceptos que va dejando. Su tercer trabajo, sin perder esa esencia, se aleja de la estela de las obras de su padre para dar forma a un mundo con sus propias leyes. Infinity Pool es un viaje a un paraíso sin salida donde el dinero y el poder logran alcanzar unos límites imposibles, con los que Alexander Skarsgård y Patricia Coleman no contaban al llegar. Un accidente de coche después de conocer a una pareja extraña adelanta los acontecimientos a los que se van a precipitar en un paraíso vacacional y en una isla que no es lo que parece, llena de mensaje, poderosa en su iconografía y en lo que a provocar se refiere, con una Mia Goth desatada en un papel que le viene al pelo para dejarse llevar. Creo que es de esas que separan y separarán mucho a los fans del fantástico. Como fan de la saga, aunque bueno, diría casi más fan de su universo, porque películas notables son solo las dos primeras, el regreso de los cenobitas creaba una expectación máxima. Y aunque sinceramente no contaba con que me entusiasmara, lo ha hecho. Hellraiser de 2022 es un reboot a la altura de esas dos primeras entregas que acabamos de mencionar, una actualización de todo ese mundo de pesadilla creado por Clive Barker, que adaptándose a los tiempos modernos ha sabido conectar de nuevo esa nostalgia y ese amor por la configuración del lamento y todo ese interesante y oculto mundo desconocido con un desarrollo de cine de terror más convencional propio de los últimos años. David Bruckner, responsable de El Ritual o de Night House, nos ha regalado una historia llena de nuevos cenobitas, maldiciones y todo ese enigmático trasfondo, siempre místico, misterioso y lleno de identidad.
quizás por sus decorados, por su lúgubre ambientación, por esa deprimente fotografía que le otorga la personalidad necesaria al conjunto, o por su enigmática trama en la que nos sentimos testigos, casi como si miráramos desde un pequeño agujero en las paredes de su escenario central. Khabib nos presenta una original idea que da un giro al género en muchos sentidos y regala hora y media de terror libre de jumpscares, pero mucho más inmersivo y terrorífico que cualquier otro producto. Un hombre que sufre de amnesia es enviado, digamos, de manera voluntaria, entre comillas, a cuidar de su sobrina, la cual sufre de problemas psicológicos y vive totalmente aislada en una casa dentro de una isla perdida de la mano de Dios. Lo que el protagonista se encuentra al llegar allí es un abandonado lugar al que tiene que encadenarse con una cuerda para no poder alejarse ni llegar a algunos lugares de la casa. Lo que hay detrás de todo es para descubrirlo por uno mismo. Siguiendo la senda de Incantation y con mucha menos repercusión por no haber llegado a ninguna plataforma de streaming aún, esperemos que lo haga. La experiencia más espeluznante a nivel sobrenatural del año llega desde Asia y con el formato que sabe cómo dar especialmente miedo, Marui Video, documentary que sigue a unos reporteros obsesionados con un crimen sin resolver y con un archivo de vídeo donde se puede ver una silueta que no parece estar ahí en el reflejo de un cristal. Lo especial de Marui Video es cómo sigue de forma realista, dentro de lo posible, claro, el trabajo de los investigadores y de cómo descubrimos junto a ellos dónde les lleva lo que van filmando, la información que van recopilando y los enigmas cada vez más siniestros que desvelan, algo más minimalista que Maleficio o The Medium, pero totalmente hipnótica, incluso más enrevesada que estas, y puede que incluso más terrorífica. Si sois de disfrutar mucho del terror asiático y del falso documental, cuidado con este film surcoreano. Su estimulante ejercicio audiovisual lleno de referencias a los 80 y su intrigante argumento con una ida de olla final para nada poco extravagante hacen que Censor también tenga un hueco, una censora de películas encargada de determinar lo que es apto y lo que no para estrenarse, y donde la violencia está sumamente medida. En una de las cintas en las que está trabajando observa algo que la hace sumergirse en un recuerdo pasado al que no logra alcanzar. Una imagen que la hace viajar mentalmente en el tiempo y donde cree ver a su hermana desaparecida. Tras esto, se pondrá a investigar hasta el límite dicha película, llegando a un punto sin retorno en una espiral surrealista. Tremenda en muchos aspectos, alucinógena y psicotrópica, el thriller de terror británico, ópera prima de Prano Bailey Bond, es una gozada para los amantes al género más abiertos a experiencias diferentes, en un nostálgico escenario y en una puesta en escena embriagadora. Es hora de hablaros de una de mis últimas debilidades y de las mejores experiencias de terror que han llegado, esas que tenéis que visionar obligados si estáis viendo este vídeo. Brian Bertino, director de Los Extraños o de Monster, ha logrado crear su mejor película hasta la fecha. The Dark and the Wicked nos traslada a una vieja granja, donde un hombre postrado en una cama lucha intentando evitar la muerte que parece cercana. Dos hermanos regresan para despedirse de su padre y pasar junto a su madre estos momentos difíciles, pero algo no va bien. Más allá de la tristeza absoluta y de la pena que guarda esta, algo profundamente tétrico invade la granja. Algo que sobrepasa la barrera de lo real y que se empieza a hacer presente entre pesadillas, sensaciones extrañas y cosas que hay que descubrir viéndola. Un miedo sofocante apoyado en una brutal fotografía y en un absorbente ejercicio cinematográfico de terror de los que hacen mella tras su final. Con el primer visionado, a pesar de gustarme, me dejó algo indiferente, sobre todo en su último tramo, a pesar de que en su conjunto y en cómputo general resultó bastante gratificante. Pero después de darle un segundo repaso, ese tercio final, que de primeras no me había convencido, me terminó ganando y cambiando para bien. Y aquí está. Lo último de Jordan Peele, Nope. La nube de comportamiento inverosímil y que se aproxima a lo que parece un ovni, a la que dos hermanos tienen que enfrentarse, es un western de terror con bastante de aventura y bastante de ciencia ficción, donde el miedo se deja para momentos muy puntuales, pero que se puede palpar, sobre todo en las secuencias nocturnas, donde ese objeto del cielo acecha y se aproxima de maneras impredecibles. Película muy diferente, sobre todo teniendo en cuenta los dos films anteriores de su director.
Bueno, la sorpresa más inesperada de todo el top es una de las maravillas visuales más increíbles y de los viajes más personales a los que me he llevado con una película. Hay que dejar claro que no es ni mucho menos algo convencional o que tenga un ritmo o una narración a la que estemos acostumbrados, con bastante de experimental y donde el muestrario de pesadillas y la recreación de un mundo diseñado y construido de manera manual es una parte importante. Un sueño, un recorrido por los lugares de la mente donde los recuerdos y cosas dormidas de nuestra vida se encuentran inalcanzables y tangibles. Moon Garden nos lleva por la travesía de oscuridad y terror a la que una pequeña se enfrenta, buscando sin parar una manera de encontrar la salida después de quedar en coma. Para conseguirlo, se encontrará con diferentes personajes en diferentes situaciones, todas con un diseño de producción acorde a ese surrealismo y a la experiencia onírica que supone. Algunos la ayudarán, otros querrán darle caza para que no vuelva donde sus padres la esperan. Película que no a todo el mundo producirá lo mismo, pero que toca partes del cerebro capaces de despertar momentos de la infancia de cada uno, además de emocionar por sí misma, por su argumento y su desarrollo. Pieza diferente que os animo a probar y a descubrir si no lo habéis hecho. Ojalá os metáis en ella tanto como yo. Regresaba Scott Derrickson después de Sinister, Líbranos del Mal, El exorcismo de Emily Rose y Doctor Strange, y había ganas de saber qué iba a ser capaz de hacer. Con un villano enmascarado como antagonista, protagonizado por nada menos que Ethan Hawke, la cosa ya prometía. Una triste historia ambientada en los 70 con bastante de realidad y que, mezclando el thriller con el horror más sobrenatural, ha vuelto a conseguir crear otro largometraje muy potente para el género: Black Phone. Un secuestrador que comenzaba a hacer estragos en la ciudad de Colorado se lleva a Finney, un joven que vive con su hermana y su padre y el cual va a terminar encadenado en el sótano del antagonista. Pero, por suerte para él, no va a estar solo ahí abajo. El teléfono negro de la pared guarda una última posibilidad de conseguir salir con vida y escapar de los deseos de su cruel raptor. Muy efectiva, gris y con un tono adulto muy potente, genial ambientación y arriesgada en algunas decisiones. Muy probablemente el inicio de un nombre importante para los próximos años en el terror. Dentro de la ida de olla que suponía su argumento y sabiendo que era de A24, uno podía esperar al menos un producto interesante. Pero es que Lamb ha superado cualquier expectativa posible. Un largometraje que nos habla de muchas cosas dentro de sus grandes silencios, mientras somos testigos de un cuento de terror macabro y oscuro, casi de otro tiempo. La pérdida, el dolor, la ausencia de emociones debido a la tristeza, el cómo el ser humano juega con la naturaleza alterando el orden establecido de la propia Tierra, o el cómo somos capaces de aferrarnos a lo imposible por llegar a ser felices. Lamb es una pieza maestra, un drama de terror arriesgado, valiente, precioso y sobre todo compacto. Narrativamente parco en palabras, pero elegante en la manera de poner en pantalla su planteamiento. Se te guarda varios días en la cabeza, sobre todo gracias a un final inesperado que dinamita todo y encaja piezas mientras desencaja otras que creías haber unido ya. Única y tremendamente emocionante. Lo que parecía una premisa cliché y genérica durante sus primeros 10 minutos iba a convertirse, sin que diera la sensación, en una de las pelis más refrescantes de 2023, porque al final Cobweb no va tanto de lo que parece. Un chaval que escucha voces a través de la pared de su habitación y parece tener amigos imaginarios, mientras los padres intentan no darle importancia, a desembocar en un cuento de terror con diferentes puntos a tener en cuenta y donde no solo lo paranormal es lo que da miedo. El primer largometraje de Samuel Bodin, el creador de la serie Marianne, que muchos recordaréis y que tiene bastante de esta en cuanto a dirección en las escenas más turbias. Y a pesar de que para mí pierde algo de fuerza en su último cuarto, donde se desata el misterio y gira lo que era para convertirse en otro tipo de peli que a mí al menos no me interesa tanto, hasta llegar ahí, oye, me parece espectacular. Si os hace y aún no la tenéis fichada, está en Prime Video. Interesante y con personajes con diferentes registros. Más que recomendable. ¿Qué posibilidades podría tener una especie de found footage submarino? ¿Y si en lugar de criaturas encima metemos otra cosa? The Deep House, sin ser totalmente cámara en mano, nos lleva junto a una pareja a una exploración debajo del agua con un aire de terror clásico inesperado. Alexander Bustillo y Juliette Maury, creadores de La joya al interior o la también especial Livid, entre otras, se inventan un cuento de fantasmas como nunca habíamos visto, un largometraje efectivo y funcional capaz de crear momentos verdaderamente tensos y espeluznantes en la oscuridad del fondo marino.
Sin revolucionar apenas nada dentro del género, su ambientación, juego de luces, sombras y el despliegue visual diferente y arriesgado que supone, junto a un ritmo que funciona y mantiene un buen nivel de inmersión, nunca mejor dicho, hacen de The Deep House una sorpresa que llama la atención y se deja disfrutar en sus diferentes capas. Nunca un restaurante de alta cocina había dado tan mal rollo como este. El menú nos pone en mitad de una joven pareja, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult, los cuales viajan a una isla privada para cenar en uno de los lugares más lujosos en el ámbito gastronómico del mundo, donde cada plato asciende a la cantidad de más de $1000. Pero el chef, interpretado por Ralph Fiennes, tiene una sorpresa para los comensales. Una loca, divertida y estimulante película estructurada de forma particular pero muy acertada, donde tras la clara crítica social y el mensaje implícito en la farsa que es todo su contexto, el cóctel de géneros consigue que todo se mueva de manera ágil y vibrante, adornado además con unas interpretaciones superlativas. Humor negro, thriller y terror aderezado por un guión algo conveniente y tramposillo para lograr su cometido, pero que no molesta si te conectas a ella. Lo de jugar a ser Dios intentando llevar a cabo situaciones que atraviesen los límites humanos es un tema muy recurrente en el fantástico, pero nunca había visto una idea tan macabra, ya no solo la idea, sino hacia dónde lleva y cómo va evolucionando, igual que en Birth Rebirth. De mis favoritas no solo por lo bien que me funciona a todos los niveles que nos gusta ver equilibrados en una cinta de terror, sino por cómo va más allá. Lo que hace reflexionar el cómo pone en pantalla una misma situación para dos personajes que buscan cosas diferentes y hasta dónde son capaces de llegar, una por amor y la otra por investigación científica. No voy a contaros mucho del argumento ya que creo se disfruta muchísimo más sin saber absolutamente nada de lo que ocurre en ella, tal y como la vi yo, ya que la sinopsis mínima ya cuenta para mi gusto más de lo que debería. Es tensa, tiene hasta un clima de negatividad en el que sabes que algo constantemente no va a ir bien, tiene dos actrices que están brutales y que manejan una química muy bestia, siendo tan diferentes entre ambas y formando el equipo que se ven obligadas a hacer. Tiene momentos duros, alguna escena difícil de mirar, pero a su manera es bonita, perturbadora y deja bastantes mensajes sobre la mesa al espectador. El pistoletazo de salida a la trilogía que Ti West ha lanzado, un slasher atípico lleno de sorpresas ambientado a finales de los 70 en Texas, donde acompañamos a un pequeño grupo de personajes que intentan rodar una película para adultos. Unos cineastas dispuestos a triunfar en esta industria viajan a una pequeña casa en mitad de la nada regentada por un par de ancianos que la alquilan. Un matrimonio que ya de entrada no se comporta de manera demasiado normal. Pero cuando llega la noche todo se descontrola. Algo sucede con ellos. Los resultados son absolutamente locos y cargados de muerte y violencia. Un American Gothic que no escatima en escenas truculentas sin olvidarse de un lado cómico que funciona muy bien y un fuerte mensaje sobre la vejez y el amor capaz de redondear un largometraje muy singular, con una segunda mitad de viaje macabra y truculenta. La antología de metraje encontrado por excelencia, lleno de cortos inspirados en contraposición a la estrenada hace un año. David Bruckner, Scott Derrickson o Gigi Guerrero dirigen algunos de los fragmentos más destacables de una saga irregular, pero que con cada nueva entrega muchos esperamos con ganas. VHS 85, sin perder parte de la esencia de la franquicia, pero sí que renunciando al encanto que tenía su hilo conductor, viajamos entre historias de todo tipo, algunas con sorpresas capaces de girar su argumento y llevándonos a una constante evolución, rizando el rizo del propio found footage y siendo capaz de pasar tanto por lugares y contextos conocidos como por innovar en ellos. Estamos ante la entrega más regular e intensa de las últimas, casi compitiendo para mí con VH2 por ser la mejor. Recordad que tenemos un vídeo en el canal analizándolo en profundidad y ordenando sus relatos de mejor a peor. ¿Qué pensáis de esta VHS 85? Una mirada a la niñez y una crueldad como pocas veces habíamos visto, capaz de romper esquemas a cualquier espectador. The Innocents, largometraje noruego que no deja indiferente a aquel que lo ve. De hecho, en un primer contacto con ella, el agotamiento mental que me supuso, junto con alguna escena realmente perturbadora que no esperaba, me produjo una inconclusa sensación, cosa que no consigue casi ninguna peli hoy en día. Pero hay que reconocer que a pesar de ser una mezcla de icónicos films, con un poco de Quién puede matar a un niño, otro poco de Thelma, otra pizca de The Children, entre otras, The Innocents consigue su propósito: dar muy mal rollo. Un grupo de niños pequeños en un barrio de Oslo que resulta tener poderes sobrenaturales y ser extremadamente malos.
Poco más se puede contar de su argumento, tan solo invitaros a probarla, con precaución, eso sí, y disfrutar de su guión imprevisible, de su fría pero elegante puesta en escena y su factura técnica. Y por supuesto, de su desarrollo y de todo lo demás. Una historia de fantasmas como nunca antes se ha hecho. Quizás sea la frase que mejor resuma o explique lo que es la película que tenéis ante vosotros. Rebecca Hall protagoniza y está espectacular en un triste papel que aguanta sobre sus hombros todo el trayecto. Y tras las cámaras, David Bruckner, director de El Ritual, cinta que incluso, a su modo, es superada por esta de Night House. Una mujer pierde a su marido de la manera más dolorosa posible y a raíz de ahí comienza a sentir y a observar fenómenos paranormales, cosas que no encajan y distorsiones de una realidad que empieza a tambalearse a su alrededor. La casa que él diseñó para ambos, situada junto a un lago, será una protagonista más a la que Rebecca deberá comprender y descifrar para acercarse a la verdad. Un cuento de espíritus y de acertijos envuelto en un thriller dramático que sorprende por muchos motivos. Su envolvente ambientación, su dirección, su fotografía, su trama y sus giros de guión. Sin apenas sobresaltos, The Night House sabe tocar las teclas idóneas para hacer algo original de una idea clásica. Sí, una película de terror imprescindible que no podéis perderos por nada del mundo. Si os gustan los thrillers de terror explosivos donde pasarlo realmente mal, creo que estamos ante una de las mejores en ello de los últimos años, directamente. Soft and Quiet. Como os he dicho, entra por los ojos, y es que estamos ante una cinta rodada en un plano secuencia larguísimo sin cortes, aunque obviamente falseado, donde vemos como un grupo de mujeres, tras una reunión donde exponen sus ideales bastante, ¿cómo decirlo?, fascistas, xenófobos y racistas, se convierten en protagonistas de una de las historias más indescriptibles, aún más angustiosa gracias a esa dirección, con una coreografía extremadamente complicada de realizar, pero en la que todo funciona muy bien, además con un par de giros atroces que condenan al espectador a contemplar hasta dónde son capaces de llegar las mentes corrompidas por el odio más irracional. Muy bestia, muy bruta e hipnótica. Como detrás de una gran pérdida, el deseo por recuperar lo que se ha ido llega a límites en los que la realidad y el raciocinio pueden explotar. Here Before. Protagonizada por Andrea Riseborough, la película nos cuenta cómo un matrimonio que ha perdido a su hija recientemente ve cómo unos nuevos vecinos se mudan a la casa de al lado. Pero pronto se dan cuenta de que hay algo extraño en la familia que acaba de llegar. La hija pequeña de estos tiene un parecido demasiado potente con la hija desaparecida de los protagonistas. Además, cuando empiezan a comprobar los comportamientos extraños de su nueva vecina pequeña, las dudas y alarmas no paran de saltar. Recuerdos, frases que suenan familiares. ¿Es casualidad? ¿Reencarnación? ¿Está viva? ¿Qué sucede? ¿Quién es? Lo que hay detrás de todo eso es sin duda inesperado. De las experiencias más extrañas y desafiantes de origen noruego, y con una idea que pone los pelos de punta en su primer minuto cuando vemos que ya el inicio es macabro y extraño de narices, y tiene una todavía más disparatada y terrible continuación. Good Boy nos presenta a un joven que tiene como mascota un cariñoso, bonito y adorable perro, Frank, un maravilloso animal que, bueno, tiene la única pega de que realmente no es un animal. Es una persona humana disfrazada de perro comportándose como un perro. Pues imaginaos la sorpresa de la joven que tiene una cita con él y conoce a Frank. El resto de lo que ocurre os lo dejo para los que aún no lo hayáis visto, porque está lleno de giros y aunque los más consumidores de género podemos intuir por dónde van a ir los tiros antes de que se descubra la verdad, el camino es alucinante y su final deja un pozo amargo tan satisfactorio como mal rollero. Sin duda, los países nórdicos saben hacer un terror diferente y especialmente gris. No sé qué me da que tendremos remake norteamericano. Possessor es un ultraviolento largometraje, un viaje psíquico de los que vuelan la cabeza y hacen pensar, mientras nos metemos en una trama compleja pero extraordinaria. Una corporación dispone de unos implantes cerebrales que permiten controlar desde la distancia a otras personas y utilizarlos como asesinos para beneficiar a grandes empresas y grandes nombres, totalmente con fines lucrativos. Un día algo sale mal, llevando a la protagonista, Andrea Riseborough, a una prisión tanto mental como física sin escapatoria. Una lucha gore y opresiva, tan elegante y aterradora,
como imprescindible. Un estallido de cine en toda regla, de influencias, de referencias, de colores y de formas, envuelto en un thriller psicológico de terror elevado a la máxima potencia. Last Night in Soho es un deleite para los sentidos, con dos actrices soberbias que se comen la pantalla y dibujan una historia que atrapa desde el minuto 1. Una joven estudiante de moda que llega a Londres y además de encontrarse de frente con una ciudad peligrosa y voraz, comienza a tener visiones sobre otra chica y donde parece cruzarse con otra realidad anclada en el pasado. Un disfrute total para los amantes al terror, al suspense y creo que a cualquier tipo de género, envolvente y con tanto que absorber de ella que no puedes dejar de mirarla y dejarte llevar por el viaje que supone. Una mujer escapando de un momento traumático y de un suceso realmente aterrador, llegando a un pequeño pueblo donde quizás no va a estar tan a salvo ni va a encontrar esa paz que tanto necesitaba. Dirigida por Alex Garland, Men. Una genial Jessie Buckley decide mudarse a una pequeña localidad inglesa, rodeada de naturaleza y de silencio para intentar curarse de un perturbador hecho vivido poco tiempo atrás. Pero una vez se instala, comienzan a suceder cosas cada vez más extrañas, llegando a sentir una presencia que no deja de perseguirla, a la vez que los habitantes del lugar se comportan, no sé, digamos de una forma muy rara. Con un estilo visual sobrio, verde allá donde miremos, con cierto aire onírico y un uso de la iluminación que no nos deja alejarnos demasiado de esa especie de sueño constante, con una narración arriesgada y una fuerza visual arrolladora. Drama, terror, folk horror y un final muy bruto en una historia cargada de simbolismo, tan elegante como crítica y recargada. Ha sido, sin lugar a dudas, la hora y media más perturbadora, y es una putada el no poder explicaros el porqué, ya que sería hacer spoiler de algo que sucede al principio y que hace que estalle su argumento en 1000 pedazos, arrasando por cada festival que pasa y de momento tan solo estrenada en algunos cines. La mesita del comedor se ha convertido por méritos propios en una de las grandes ideas y de las propuestas más extremas de los últimos tiempos. Calle Casas consigue crear un infierno pesadillesco tremendo que no responde a la coherencia, pero que tiene mucho más de realidad que cualquiera de las cintas que hemos repasado en el vídeo. Estresante, aterradora, sin necesidad de pertenecer al género de forma directa. Llega a unos grados de agobio y de angustia muy brutos gracias a la tensión sostenida, al nervio de su dirección y a sus magníficas interpretaciones. Una celebración para todos los amantes al terror, al final trascendiendo incluso únicamente al género y donde el gran público ha llegado a conocerla. Una fama sobre todo suscitada por el morbo de ser la película tan salvaje que lo es, y donde mencionarla ha sido casi obligatorio para cualquier tipo de creador de contenido que hable de cine. Pero más allá de la polémica, lo exagerado en redes sociales, todo lo que ha generado a su alrededor y la recaudación en Estados Unidos que ha conseguido, Terrifier 2 es, sobre todo, para los que consumimos muchísimo horror, una fiesta absoluta. Una macarrada visceral y sin reparos donde ya podemos decir que ese nuevo icono del terror, después de una primera entrega que ya gustó bastante, ha regresado aún más sanguinario y violento que nunca. Extrema, muy gore, desenfadada y que ha dado lo que se esperaba y mucho más. Una locura que en su simpleza encuentra su pequeña perfección. Larga vida a Art the Clown. La producción argentina, que ha ido arrasando por donde ha pasado con todo el merecimiento del mundo, es una demostración de que en el género se pueden seguir haciendo cosas maravillosas, terroríficas, brutales, atrevidas y capaces de llegar donde otras no. Recargada, de aura contaminada y malsana, violenta de manera directa y de frente al cuello bestial. Una desesperada y desesperante huida hacia adelante sin remedio para detener a la oscuridad, cuando acecha la maldad. Demian Rugna, después de la ya brillante Aterrados, hace suyas las leyendas y cuentos macabros de otros tiempos para meter a unos pocos personajes en la más terrible de las luchas contra algo poderoso que no entienden. Con muchísimas virtudes y muy pocos defectos, el cómo utiliza el horror, cómo llega, cómo aparece, de qué manera aparece, tanto de forma gráfica como en todo lo invisible que rodea a los protagonistas, y la elegancia, tanto técnica como estéticamente, son un deleite para los fans ya no solo del terror, sino del cine en general. Me ha parecido algo soberbio, capaz de girar una temática tan manoseada para convertirse a su manera en algo único. No os la perdáis. Una que ha causado bastante polémica separando en opiniones al público, donde desde diferentes puntos de vista, tanto a favor o en contra de ella, se ha llegado a la misma conclusión, y es que es algo que no deja indiferente a nadie.
porque la incomodidad a la que te llega a introducir es elevada, sí, es una película que desgasta, te hace pasarlo mal, te pone nervioso, pero cuando peor estás, cuando esa angustia parece que ya no puede ir a más, llega uno de los últimos actos más indescriptibles del cine de los últimos tiempos, capaz de destruirte, de hacerte perder la fe en la humanidad, de dejarte en shock. Por eso, Speak No Evil es la ganadora del top, un viaje entre dos familias en una pequeña casa en la que los anfitriones comienzan a comportarse cada vez de maneras más incomprensibles. Una pequeña producción danesa que creo está condenada a convertirse en algo importante y que será recordada durante bastante tiempo. Sobre todo por las emociones que llega a transmitir. Difícil, dura, a veces demasiado, con unos últimos minutos que acaban con todo. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto. Si os quiere una barbaridad. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios vuestras recomendaciones, cuáles son vuestras pelis favoritas y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.